Presentamos 24 horas al día. Bienvenidos a la revisión de noticias en 24 horas al día. Tenemos, Monse, hasta ahora 10 grados en la capital. Hace 2 días frío. teníamos 26. Sí. Para que vean. Y el sábado van a ser 26 de nuevo. Para que vean. Así que no esconda su ropa de verano todavía. Deje todo el closet ahí a mano. Vamos a comenzar con imágenes, con registros de un violento tour delictual que ocurrió en la comuna de Maipú. Derribaron el portón de una casa para llevarse un auto. Luego, usando herramientas, intentaron ingresar a otra vivienda. Comenzamos con esto, Monse. Así es, un grupo de delincuentes, como lo veíamos, arrasó con este portón. Esto ocurrió en la comuna de Maipú. Un tour delictual donde los asaltantes se llevaron más de 20 millones de pesos. Los detalles de todo esto los tiene Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Monse Andrés. Claro, y se trata de un hecho delictivo que ocurrió en el sector del Rosal, en la comuna de Maipú, a una hora en que la mayoría de las personas estaban despiertas, todavía no estaban durmiendo. Estamos hablando entre 7 y 8 de la tarde de ayer, cuando estos antisociales en primer lugar se van hasta uno de los sectores de la calle anteriormente mencionada con el fin de poder ingresar hasta una de las propiedades. Al parecer tenían todo listo y dispuesto y sabían cuáles de estas casas estaban sin moradores al interior al momento de los atracos. Por lo mismo intentan robar, no lo logran. Es así como se van del lugar y posteriormente llegan hasta este segundo domicilio que está ubicado en la calle Los Pensamientos. Es en ese lugar donde traspasan el cierre perimetral, ingresan al interior de esta misma propiedad. Ahí es donde se llevan dinero en efectivo, joyas, artículos electrónicos y todo esto lo cargan en el vehículo de la familia y luego hacen una técnica que llama la atención, porque en la mayoría de los casos lo que vemos es que los delincuentes aceleran de manera muy violenta, de manera muy fuerte, con el fin de poder sacar de cuajo la reja. Pero tienen que hacerlo en reiteradas ocasiones para poder lograr el cometido. En este caso lo hicieron muy despacio estos antisociales. ¿Para qué? Para hacerlo de una sola vez y así poder arrancar. Así también poder concretar el delito que, a diferencia del anterior, cuando estaban forzando la chapa, los vecinos se percataron. Se demoraron un poco y por eso que los delincuentes decidieron dejar de ejecutar el ilícito, a diferencia de este, que cuando apenas lo logran, ahí arrancan en este vehículo con todas las especies al interior. Por lo mismo que se realizó la denuncia ante Carabineros respecto a ambos casos. Ahí es cuando la Policía de Investigaciones, la Brigada Investigadora Criminal de Maipú, estuvo realizando diversos peritajes. Por ejemplo, ustedes están viendo las cámaras de seguridad del primer hecho, cuando empiezan a forzar, no lo logran de un primer minuto y es ahí cuando los vecinos se percatan, comienzan a increparlos según los antecedentes preliminares, algunos de ellos, y por eso que deciden dejar hasta ahí el ilícito, arrancar del lugar hacia la segunda dirección, donde en definitiva concretan el robo del vehículo, concretan la sustracción de diversas especies en pantalla dividida en la parte superior, cuando ya el delito se vio efectivo, y en la parte inferior, cuando fue frustrado prácticamente por el actuar de los vecinos. De hecho, sin ir más lejos, se está evaluando si es que hubo otros delitos que fueron cometidos por esta banda de delincuentes en medio de este tour delictual que está siendo analizado. Quiero que pasemos a revisar algunas declaraciones a esta hora de la tarde. Al momento de regresar a su domicilio, personas no identificadas ingresaron a este por el modo escalamiento, sustrayendo diversas especies de valor del interior, además de un vehículo con el cual utilizaron para botar la reja perimetral. Anteriormente de cometer este ilícito, concurrieron hasta otro domicilio del mismo pasaje, donde intentaron ingresar utilizando ganzúas, a los cuales no lograron su cometido. Lamentablemente, Fabián, un robo o tipo de robo que se hace cada vez más común, esto de asaltar prácticamente hogares. Aquí estaban dateados. Tú nos has contado casos de delincuentes vecinos que dicen días previos, vimos gente rondar por acá que nunca habíamos visto, mirando de manera bastante preocupante las casas. ¿Había aquí dateo o definitivamente aquí fue al azar, entre comillas? No, habría información que habrían tenido estos delincuentes previamente. En el sector del Rosal es un barrio muy tranquilo que se caracteriza que han habido portonazos, encerronas, claro, efectivamente, como en todo Chile, pero delitos de mayor connotación
son pocos los que han ocurrido en ese sector de la comuna de Maipú. Algunos vecinos, según el relato que entregaron a la Policía de Investigaciones, vieron un movimiento extraño. Incluso no descartan que el mismo vehículo de color blanco que se ve en las dos cámaras de seguridad haya sido uno que haya observado durante las horas previas. Por eso es que se analiza un estudio previo. Fíjense que estos delincuentes se van a las casas que estaban deshabitadas. O sea, ellos se percatan de que no había nadie al interior. O sea, había probablemente, según el análisis investigativo, todo un rango horario que mantenían los delincuentes cuando arriban al lugar los propietarios para no enfrentarlos directamente, porque ahí hay varias aristas ya que vislumbran. Claro, primero, el riesgo que incluye todo eso, y además de eso, es que también que puede llegar más rápido la policía y ahí poder capturarlo, y son muchos más años de condena. Pues bien, vamos a revisar otro hecho que impactó, que llamó la atención durante esta mañana, en la denominada Pequeña Caracas. Quiero que pasemos a revisar el ambiente para contextualizar lo que les vamos a contar. Comuna de Estación Central, calle Toro Mazote, a pocos metros de la Alameda. Dos locales comerciales que están divididos solamente por una calle menor y que pertenecen al mismo dueño. Según los antecedentes preliminares, se trataría de un nuevo caso de extorsión en contra de comerciantes y que ya se ha visto en reiteradas ocasiones. Solo nosotros habíamos visto disparos en contra de 3 locales durante el año pasado. Y nuevamente es una situación que se repite. El reloj marcaba 1 de la madrugada cuando pasa este vehículo que ustedes observan en las imágenes desde una de las ventanas sin bajarse del automóvil. Es que un sujeto percuta más de 10 disparos en contra de los dos locales comerciales y luego arrancan del lugar al interior. Claro, no habían clientes porque ya estaban cerrados estos recintos, pero estaba el propietario con personas cercanas, ahí buscan resguardarse y luego realizan la denuncia ante carabineros, los cuales arribaron al lugar y el Ministerio Público determinó que fuera la Brigada de Homicidios Centro Norte quien estuviera a cargo de la investigación. De todas maneras, pese a que no haya amenazas previas, sería el primer antecedente de una extorsión que estaría por concretarse. De hecho, el año pasado nosotros reporteamos en 3 locales, uno de origen peruano, 2 de origen venezolano, y en este caso el propietario también es de origen venezolano, el cual obviamente estaba muy asustado producto de estos hechos. Se investiga posibles aristas o conexiones con los últimos casos de extorsión o amenazas de estas características que han ocurrido en la región metropolitana. Esta semana les mostramos en una disco de origen peruano en Recoleta. Podría haber ciertos nexos. Vamos a revisar declaraciones. Las víctimas se encontraban al interior de los locales comerciales y allí, como les digo, cerca de esa hora, se percatan, cierto, que desde el exterior se realizan diversos disparos hacia estos locales. Que por el momento estaría catalogado como disparo injustificado en la vía pública, podría ser delitos de amenazas también, sin perjuicio que obviamente una de las líneas investigativas fuertes, aunque aún no lo hemos confirmado, podría ser algún tipo de extorsión, como se ha visto en otros casos similares. Es una arista investigativa que tiene que ser analizada. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar, pero en el sector de Toro Mazote se creía que este tipo de casos de extorsiones había sido dejado de lado, pero a inicios de esta semana, ya lo comentamos, con el caso de Recoleta, muchas de las bandas que habían sido desbaratadas se han reorganizado y lamentablemente ya es la segunda oportunidad que al menos de manera pública hemos visto este tipo de situaciones y ojo, habrían al menos 4 durante esta semana, sobre todo en el epicentro de la región metropolitana, algo que está preocupando a las policías que están trabajando con el fin de poder desbaratar estas bandas, muchachos. Así es, Fabián, la verdad que una mañana con hartas informaciones en el ámbito policial. Buenas tardes. Y bajo un gran despliegue policial donde se cortó el tránsito de avenidas, autopistas e incluso se suspendieron clases, se realizó el funeral de Carlos Acevedo, más conocido como el Guatón Mutema, en el que también hubo detenidos durante el funeral. David Maldonado nos cuenta los detalles. David, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esto comenzó muy temprano en la mañana, cerca de las 7, empezaron a reunirse en el sector de la Villa Apucará, en el Valle Locampino, ahí en la comuna de Quilicura, para comenzar este trayecto de despedida, este cortejo fúnebre en dirección al Parque Santiago Lolivo, ubicado en Huechuraba Cementerio, donde se iba a realizar y se realizó, de hecho, el funeral de Carlos Acevedo. En un inicio generó varios problemas, principalmente para los vecinos, ya que se hizo un cierre perimetral bastante amplio, alrededor de 400-500 metros alrededor de donde se estaban realizando los velorios y donde vive justamente Carlos Acevedo. Esto, por supuesto, yo les decía, generó bastante problemática en los vecinos, que a esa hora, en la hora punta, en la mañana, se dirigían a sus trabajos, se encontraron con estos cierres que prohibían el ingreso a esta zona y también hacían un poco más difícil salir, lo que generó bastante conflicto. Y una vez que logran salir de este perímetro que tenían cerrado, se encuentran que al momento de comenzar el cortejo fúnebre, el personal, el despliegue de carabineros de los equipos de control de orden público, donde habían varias patrullas, carros lanzaagua, carros lanzagases, también el piquete y otros vehículos policiales, cortaron por completo Américo Vespucio Norte Express en dirección al oriente, eso por varios minutos, con el afán de hacer más fácil el trayecto, el paso justamente por esta arteria tan importante de la capital a este cortejo fúnebre. Cortejo que era alrededor de 60, dice Carabineros, nos atreveríamos a decir que un poco más, 70, 80 personas que se movilizaban en varios vehículos, entre ellos también 2 buses. Buses donde iban hinchas de Universidad de Chile. El trayecto fue relativamente tranquilo, y digo relativamente porque cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones sí o sí se ven algún tipo de incidencias. Por ejemplo, personas manejando con bastante irregularidad, otras personas que iban sentadas en las puertas, ¿verdad?, con el cuerpo total y completamente fuera por la ventana, lo que podría haber generado algún tipo de accidente, conducción bastante errática de los vehículos, quienes en algún momento trataron de cerrar el paso a la prensa que iba siguiendo esta caravana. Por supuesto, también se han registrado algunos hechos aislados. Colegas de la radio fueron agredidos con el lanzamiento de piedras. Nos comentaban que les habían lanzado los vehículos una vez que iban saliendo en dirección a este funeral, pero fuera de eso, hasta ese momento iba tranquilo. Insisto, tranquilo considerando de que cerraron calles y generaron bastante problema para los vecinos. El primer problema se encuentra una vez que llegan a la primera etapa del funeral. Habían 2 controles previos al ingreso al cementerio. En el primer control, Carabineros comenzó a hacer controles de identidad, revisión en los vehículos exhaustiva, buscando algún tipo de elemento, por ejemplo, armas, algo que pudiera generar algún problema, y pirotecnia. No se encontró nada, pero sí hubo detenidos en el contexto de este control de identidad. Nosotros pudimos conversar con un asistente quien además nos comentaba de que Carabineros habría usado el gas pimienta de manera agresiva y sin tener ningún tipo de motivación, pero hasta ese momento los registros iban levemente. Pasemos a escuchar lo que nos comentó este asistente al funeral. ¿Viste cuando veníamos en la carretera, veníamos tranquilitos? ¿Quién les tiró gas pimienta? Los carabineros. Nos tiraron gas pimienta. Nosotros queremos despedir a mi hermano en paz, ¿cachai? Queremos que se vayan tranquilos, se vayan en paz. Pero ¿por qué ahora los van a hacer a tantos problemas, hermano? El carabinero está pasándonos por encima de nosotros. O está buscando ellos los problemas, ¿cachai? Porque no querimos ver eso. Si fuéramos tiramos fuego artificial y queríamos tirarlo, tiramos. ¿No te dice que se portaron bien como lo habían dicho? Claro, dijimos de un principio. Vamos a respetar a los vecinos. Bueno, lo decía, y este asistente también parte del círculo cercano de Carlos Acevedo, que fue una conversación familiar, el no usar fuegos de artificio. Por supuesto no hacía referencia a ningún tipo de armamento ni disparos, pero por parte de Carabineros dicen que también fue los trabajos previos que hicieron en el velorio, que ahí sí hubo artificio y sí hubo disparos, que hubo controles a veces que les dijeron que esto no podía volver a ocurrir, y que además los otros controles mostraron que había un amplio despliegue de carabineros que estaban resguardando, y justamente por eso también se propicia de que no se originen hasta ese momento por lo menos fuegos de artificio, pirotecnia ni tampoco desmanes. Nosotros pudimos conversar con algunos locatarios respecto a esta situación, y era en medio de esa conversación cuando se origina la primera detención. Es una persona que trató de ingresar y que cuando fue el control de detención se percataron de que tenía 2 órdenes vigentes por detenciones por hechos previos. Él es detenido. Además, hay otras tantas personas que al enfrentarse al control deciden devolverse y no ingresar al funeral. Hasta ahí todo iba ocurriendo sin ninguna problemática, pero sí,
Esto se dio porque los locatarios de las florerías que están ahí y también un centro de deportes se pusieron de acuerdo desde la jornada de ayer para abrir más tarde y no encontrarse con las personas que iban al funeral. Escuchemos lo que nos comentaron. Sí, ya sí, estamos acostumbrados porque... Pero no, así como este de grande, no. Este es más grande que todos los otros casi. Vamos viendo después, pues, ya lo que ya se vayan, que comiencen a lesear, a hacer desorden, pues, si son así. ¿Y a usted le dio miedo cuando vio llegar todas esas micros, tanta gente? Ay, yo todavía estoy tiritando. Bueno, David, es contradictorio un poco lo que uno ve, ¿no es cierto? Porque es muy importante este despliegue de carabineros para garantizar la seguridad de todas las personas del sector, para dar también una señal finalmente de autoridad, pero por otro lado se altera con este mismo despliegue toda la vida de la gente, en algún momento se tuvo que cortar el tránsito de las autopistas, de alguna manera se paraliza un sector de la ciudad porque hay un operativo de seguridad de estas características. Es complicado el fenómeno, claro, y es una marcha blanca de lo que va a ser ya la implementación de la ley de funerales de alto riesgo. Porque si bien estamos en el periodo que faltan 20 días para que comience ya a aplicarse, este va a ser el protocolo más o menos. Es que el problema, y uno lo ve, y aquí te dejo la palabra, David, es que nosotros tenemos que acomodarnos a ellos, entre comillas, en el fondo. Y aquí está también la lógica, y lo vemos, aquí son mucha gente relacionada con barras, en este caso de la Universidad de Chile, y aquí da lo mismo los colores. En el fondo el tema de las barras bravas, en que al final también lo veíamos hace algunas semanas. El hincha se tiene que acomodar a estos tipos, aquí los ciudadanos se tienen que acomodar a estos tipos. David. Claro, y es justamente lo que dicen que es muy injusto, lo decían también los vecinos, lo hemos visto durante todo el trayecto, lo decían también los locatarios y lo pudimos conversar también con personales del cementerio, que al final estamos todos preparando para que ellos estén tranquilos, para que puedan realizar en este caso esta ceremonia, que también es muy importante para ellos por lo demás, pero que injusto es para los vecinos que vean alterado el orden, que vean alterado el trayecto, su trayecto al trabajo. Muchas personas probablemente llegaron tarde porque nos encontramos con ese problema de ellos saliendo con muchas complicaciones desde su casa en este sector, con este perímetro total y completamente cerrado. También los locatarios en la mañana que tuvieron que abrir más tarde, o sea, todos acomodándose para que ellos pudieran disponer y moverse con toda la parafernalia. Trae consigo esto que estamos tan acostumbrados a ver también en estos funerales de extremo riesgo, que en este caso, ¿cierto?, no hubo fuegos de artificio, no hubo disparos, pero que sí en otras ocasiones nos hemos enfrentado a esas situaciones, pero sí hubo incidencias como, por ejemplo, este manejo desproporcionado, personas que iban también agrediendo a otros colegas y que generó mayores problemas, pero que no se reflejaron en el cementerio. Nosotros logramos entrar, pudimos acercarnos hasta este sector donde estaban despidiendo a Carlos Acevedo. Estuvo muy tranquilo, nos comentaba el personal del cementerio que gastaron cerca de 13 millones de pesos en pétalos y el cierre fue con unos globos que iban al cielo, no con los fuegos de artificio que estamos acostumbrados a ver, al menos en esta ocasión. Hubo un amplio despliegue, yo les decía, por parte de personal policial. Finalmente son 2 las personas que fueron detenidas, las que ya le comentaba, y una que llegó más tarde y fue detenida en el ingreso también, con una orden vigente por otros delitos. Conversamos con Carabineros respecto al balance de lo que fue esta jornada y todo el despliegue. Pasemos a escuchar lo que dijeron. Yo creo que gracias al control y fiscalización que realizamos los días anteriores, no se generó ningún tipo de conflicto respecto a materiales de fuego de artificio o armas de fuego o cualquier especie que no esté permitida, y no llegaron nada al cementerio. Nosotros en el cementerio, hasta que el responso terminó todo el trámite administrativo del cementerio, nosotros nos quedamos hasta ahí, hasta que la totalidad de las personas se retiraron y se volvió a la normalidad. Bueno, Carabineros nos confirmó también que van a tener un amplio despliegue en la zona, en el sector del Valle de Locampino, en el sector de Pucará, considerando que podrían haber quizás rencillas, pensando en la problemática que hay entre estas dos bandas, la del sector del Valle y la del barrio Pucará. También nos comentaban de que el centro asistencial volvió a funcionar, pero con aforo mínimo, solamente personas que tienen hora, y que esperan que los colegios vuelvan a clases ya el día viernes o eventualmente la jornada del día lunes, por supuesto con todo el apoyo y resguardo de Carabineros acá en la zona. De verdad insólito. David Maldonado, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Una semana entera perdida de clases, quizás los niños. Por esto sujeto. Terrible. Bueno, y también en noticias policiales, pero internacionales, y con un patrimonio que superaba los 1.000 millones de pesos, cayó la banda criminal de Lanzas Internacionales, que robaba joyas, robaba relojes de lujo, esto en Estados Unidos. Sofía Carrizo nos cuenta detalles. Sofía.
Claro, Monse, y cuando hablamos de un patrimonio de 1.000 millones de pesos, esto está dividido, por ejemplo, en casi una veintena de vehículos de marca, también de alta gama, digo, de inmuebles, de joyas, relojes y especies de lujo. Hablemos de esta banda delictual que hacía turismo delictual. Hay que decirlo con las palabras, que cometían delitos fuera de las fronteras de nuestro país y que era liderado por lanzas internacionales que lo último ya en el tiempo donde comenzaron a cometer delitos, o por ejemplo de robos al interior de condominios exclusivos, residencias de lujo. Ahí ellos se coordinaban para ingresar a esos domicilios, robaban joyas, robaban relojes y también dólares, principalmente dinero, el cual con estas especies las mandaban a Chile a raíz de distintas encomiendas, también los trasladaban, y acá mismo, en nuestro país, la misma familia, los familiares de estos lanzas se dedicaban a desarmar aquellos, a venderlos, y con el mismo monto que obtenían se compraban vehículos de alta gama, también propiedades, especies que incluso ostentaban. Bueno, yo les comentaba que estas cabecillas, los lanzas internacionales, líderes de esta banda, fueron detenidos justamente en Pensilvania. Por esto esta banda se llama, y la operación, se llama Operación Pensilvania, porque ahí fueron detenidos, fueron capturados por la policía de ese país, cumplieron una condena menor y de ahí fueron deportados a nuestro país. 3 de ellos justamente, y llama la atención acá Monse y Andrés, porque uno de ellos, que fue deportado de Estados Unidos hasta nuestro país, era conocido y líder de una banda criminal que operaba en la comuna de La Pintana, y él se llamaba Buster Miller, más conocido como el dios de la guerra. Mira, tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones quienes llevaron adelante junto a la Fiscalía este operativo. Pasemos a revisarlo de inmediato. Hoy día estas personas se encuentran detenidas por el delito de lavado de activos, 23 personas, y por el delito de asociación criminal, teniendo su símil en Estados Unidos también como el delito de conspiración. Son personas que están cometiendo delitos en Estados Unidos, delitos contra la propiedad, delitos de robo, robo en lugar habitado. Sofía, recogiendo un poco con la experiencia de este caso, claro, uno estaba acostumbrado, el delincuente, entre comillas, común de chileno afuera, era como el delincuente de oportunidad, el lanza internacional, el carterero. Pero aquí estamos viendo, lo vimos el otro día con la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, también otra banda que le robó, por ejemplo, a este deportista del fútbol americano, que era nada menos que la pareja de Taylor Swift. O sea, como que el chileno se está especializando en robo de alto nivel, figuras de ese perfil, ya no es quizás todos los robos, como decíamos al comienzo, el típico cartereo o el lanzazo. Aquí es como más, entre comillas, más sofisticado. Claro, y la coordinación finalmente para ingresar a estas mansiones, casas de lujo, residencias exclusivas en ciertos puntos de Estados Unidos. Y hay que mencionar acá algo, que la coordinación no solamente para aquellos que viajan a hacer este turismo delictual allá, por ejemplo, en Estados Unidos o como también en Europa, sino que también la labor que queda de aquellos que están en nuestro país, que son finalmente los encargados de ir desarmando aquello, ir vendiéndolo y obteniendo así patrimonio, vehículos, inmuebles, y esto finalmente una coordinación importante, y por lo mismo son 23 personas, porque los cabecillas sí, los lanzas internacionales fueron detenidos, fueron deportados, pero también ahí cumple un rol importante los familiares de aquellos que ellos fueron también detenidos en el contexto de este allanamiento, que inicia y comienza toda esta investigación desde hace mucho tiempo, hace aproximadamente un año atrás, a raíz de estos mismos movimientos medio sospechosos. Comienza la Policía de Investigaciones, también el Ministerio Público, y acá es clave el rol también que tiene el FBI, porque son finalmente ellos los que le entregan los antecedentes a las policías chilenas de que cometieron este tipo de delitos, por ejemplo, ahí en Pensilvania, y que también tenían antecedentes los lanzas internacionales de robar en Europa desde hace ya varios años, desde aproximadamente el 2000.
20. Bueno, a raíz de todo esto, de los antecedentes, se concreta un operativo masivo que involucra la región metropolitana al igual que la región de Valparaíso. Una veintena de casas allanadas, 26 en total en Valparaíso, por ejemplo, en Algarrobo. Aquí en la región metropolitana eran 11 comunas aproximadamente, en La Florida, también Colina, San Bernardo de la Cisterna, entre otros. Y también resulta estas 23 personas detenidas y en las incautaciones se percatan de autos de alta gama, se incautan 19 vehículos, drogos, también armas, dinero, motocicletas, entre otros. Tenemos más declaraciones por parte del Ministerio Público, pasemos a revisarlo a continuación. Ellos en Estados Unidos fueron condenados a una pena, por cierto, bastante menor. Posteriormente fueron deportados a nuestro país. Y nosotros como Fiscalía lo que hacemos es recopilar antecedentes para, una vez que tengamos todos los antecedentes suficientes para acreditar el delito ante nuestro tribunal, obviamente practicar las detenciones que correspondan. Ellos, una vez deportados de Estados Unidos a Chile, en la medida que no cometen el delito y no los detengamos, ellos son personas que pueden obviamente circular libremente por las calles. Claro, y esa era la gran pregunta también, ¿por qué fueron deportados y quedaron libres, entre comillas, acá en nuestro país? Y bueno, ahí finalmente lo explica el Ministerio Público, que comienzan a buscar estos antecedentes, todo esto con el fin de acreditarlo, y acá entra también la labor importante del FBI entregando estos antecedentes, y ahí se van sumando finalmente y juntando las piezas para realizar todos estos operativos masivos y también para solicitar cautelares. De los 20 detenidos se han hecho aproximadamente audiencias de manera paralela, de manera secuencial, por así mencionarlo, y de esta veintena de detenidos hay 12 en prisión preventiva que finalmente son las cabecillas de esta banda delictual que aprovechaba, ¿no?, de salir de nuestro país. Todavía se investiga cómo, si es que utilizaban pasaportes falsos o documentación falsa por pasos no habilitados para ir a robar. Y también la pregunta estaba, Andrés y Monse, si es que ellos tienen algún vínculo con los actuales delincuentes chilenos que están involucrados en varios casos de robo allá en Estados Unidos también. Claro, esa es una de las preguntas que uno la salta al instante, ¿no es cierto? ¿Tendrán que ver con estos dos delincuentes chilenos que le robaron a la Secretaría de Seguridad norteamericana? Y también pasa algo bien curioso, que son deportados, llegan a Chile y básicamente muchas veces se los atrapa de nuevo cuando cometen delito en Chile. Si lo que fue decomisado, las armas que se encontraron, el dinero, es porque este era un grupo que seguía cometiendo delitos en nuestro país. Así que bueno, complejo tema, gracias. Sí, Sofi. No, era más que nada eso, y bueno, de las cabecillas también, que yo les comentaba que acá, bueno, que eran en prisión preventivos. El otro, que también era parte de los líderes de esta banda delictual, que era el Buster Miller, el conocido como Dios de la Guerra, él fue asesinado también el año pasado en un contexto de bandas, así que ellos finalmente estaban en nuestro país, así libres, entre comillas, cuando son deportados de Estados Unidos. Solamente una acotación. Así es, gracias, Sofi, buenas tardes. Buenas tardes. Y nos movemos a la región de Valparaíso. Allí vecinos de un sector rural de La Ligua bloquearon la Ruta 5 Norte en señal de protesta. Son 400 familias que llevan más de 48 horas sin luz. Responsabilizan a una empresa que se fue del sector dejando una millonaria deuda. Catalina Balboa con los detalles a esta hora. Catalina, buenas tardes. Buenas tardes, porque ya se van a cumplir 48 horas y un poco más por este corte de luz que se registró en el sector de Huaquén, en La Ligua. Era el lunes a las 10 de la mañana cuando los vecinos de un momento a otro pierden este suministro debido a un corte que se realizó debido a cuentas impagas, a pesar de que ellos sí habrían pagado sus cuentas a la empresa Santa Inés, la que les proveía electricidad. Sin embargo, esta empresa le debía cerca de 466 millones de pesos a la empresa CGE, la generadora de electricidad, y es ahí en donde, debido a esta cuenta impaga que tenía la empresa mediadora, es que se produce esta situación, un corte que debido fueron retirados los empalmes para así que los vecinos no tuvieran más electricidad, una situación que ellos, por supuesto, están descontentos, salieron a las calles desde este día lunes hasta hoy, inclusive se han manifestado en la Ruta 5 Norte para llamar la atención de las autoridades, ya que dicen hay muchos vecinos que están en este loteo irregular en que tienen electrodependencia, también otros que son
insulino dependientes y necesitan de este vital elemento para poder conectar sus refrigeradores, inclusive bombas de agua que están electrificadas y que necesitan de electricidad para funcionar. Escuchemos parte de las declaraciones de los vecinos y su descontento ante esta situación. La empresa Santa Inés, a pesar que estamos al día en las cuentas, nos cortó la luz de un día para otro. Santa Inés fue a todo el pueblo de Huaquén, porque nosotros íbamos al día con la luz y ellos se fueron, se arrancaron con la plata como ladrones. Nadie nos avisó, nosotros las personas que están más o menos en contacto nos dijeron que ya ellos se fueron y se arrancaron. Yo creo que hasta mañana la insulina me va a durar bien y ya después se me va a echar a perder porque no es solamente yo que estoy sin luz, está todo el bosque sin luz, entonces ¿a quién voy a ir a decirle yo que me coloque la insulina en el refrigerador si nadie tiene luz? 400 familias que están preocupadas y atentos sobre todo a las autoridades. De hecho, ellos están exigiendo hasta que se considere una zona de catástrofe en este lugar al presidente de la República, ya que esperan tener mayores recursos de agua, también de luz, ya que sobre todo las noches dicen que es una boca de lobo. También durante la jornada de este martes se reunieron las autoridades para conversar y también para ver si es que la empresa Santa Inés, la que no estaría pagando esta gran deuda, le pudiera ofrecer un monto para que CGE pueda reponer este servicio en el sector de Huaquén. Sin embargo, hasta ahora no ha habido acuerdos desde los entes públicos. Hasta ahora dicen que no han podido intervenir ya que es un asunto de privados, pero aún así están ayudando con camiones de aljibe y otros elementos a las familias que todavía están exigiendo mayor ayuda. Escuchemos parte de las declaraciones del alcalde respecto a esta reunión. En plazo también ya hago un llamado a las autoridades eléctricas, a las empresas eléctricas de acá de nuestra región, que se pongan de acuerdo por el bien de los adultos mayores y los niños que lo están pasando bastante mal. Un hecho que se mantiene todavía en incertidumbre, familias que todavía se mantendrán saliendo a las calles de su ruta 5 Norte a fin de manifestarse y llamar a las autoridades, tanto al presidente como también a los mismos de CGE y de Santa Inés, que se solucione este problema, que puedan retornar con la luz y sobre todo que puedan tener esta tranquilidad, ya que ellos dicen no podemos vivir más de 48 horas, ya se cumplieron hace unas pocas horas y ahora lo que esperan, por supuesto, es que se retorne el servicio lo más antes posible. Catalina Balboa, desde la región de Valparaíso. Muy buenas tardes. Bueno, les contamos que 1 de cada 11 habitantes en Chile es migrante. Así lo ha revelado el censo del 2024 y Dani Linares tiene más detalles de este resultado que se ha ido conociendo entonces parcialmente del censo 2024. Dani. Claro, es la segunda entrega de los resultados del censo 2024. Restan 2 entregas de resultados más durante este año 2025. La que viene en mayo, por ejemplo, tiene que ver con las características de la vivienda. Pero en esta segunda entrega en particular se ha hecho un zoom a los datos respecto a la natalidad y también a la migración. Y sobre ese dato tenemos cifras bastante interesantes sobre lo que ha ocurrido en nuestro país, que ha enfrentado una ola migratoria bastante importante en comparación a la medición del último censo y cómo ha crecido en comparativa a los resultados expuestos durante esta jornada por parte del Instituto Nacional de Estadísticas. Vamos a revisar la gráfica, los números que hablan de una totalidad de población migrante que representa el 8.8% de la población, totalizando el 1.608.650 personas migrantes en nuestro territorio. De ellos, sobre el 40% corresponden a la nacionalidad venezolana, le sigue la comunidad peruana con un 14,5% y la colombiana con un 12.3%. Ustedes lo decían, 1 de cada 11 residentes en el territorio nacional son migrantes, una cifra que está sobre el promedio mundial. Eso sí, bajo, por ejemplo, comunidades mucho más desarrolladas como es países de Europa y también Estados Unidos, donde 1 de cada 7 son migrantes, pero Chile representa una de la población migrante más alta de toda la región, particularmente a raíz de este fenómeno migratorio dado por la situación en Venezuela, porque en la década de los 90 las comunidades argentinas eran quienes llegaban más a nuestro territorio. A principios de los 2000 la comunidad peruana, pero hubo un crecimiento explosivo de la comunidad venezolana en Chile y eso está explicado en esta última medición que entrega el INE con resultados del censo del año 2024. Tenemos declaraciones al respecto de lo que ocurre con la migración en nuestro país. Vamos a revisar. La población de migrantes representa 8,8% de la población residente del país, que a nivel mundial eso es 3,7%, entonces es más alto que el promedio mundial y más alto que muchos países de
Sudamérica, ¿no? Esa proporción de migrantes y se ha duplicado desde el último censo de 2017, pero todavía está lejos de lo que vemos en países más desarrollados. Le hemos explicado que esta información tiene una metodología específica que tiene que ser entendida por los miembros de la comunidad y que estamos siempre abiertos a escuchar cuáles son las posturas que existen y recordar que finalmente la población oficial a nivel comunal va a ser entregada a partir del próximo año. Dani, acá hay una pregunta. Este 1.600.000 de migrantes, ¿son migrantes que son legales más migrantes indocumentados, al menos un número aproximado? ¿Cómo se contabiliza a todo el grupo grande de migración ilegal que no está documentada? Bueno, ahí hay un punto relevante sobre esta medición y fue tema de conversación durante el proceso censal que ocurrió en marzo a junio del año pasado, donde muchas personas migrantes tenían temor de esta encuesta, de responder esta encuesta precisamente por quizás entregar información sobre su situación regular o no en el país. Lo cierto es que esa pregunta no estuvo dentro del cuestionario, solamente se le consultaba su condición migratoria, nada más, y es por eso que tiene esta estadística del 1.600.000. Evidentemente, esto puede ser una cifra aún superior si consideramos quienes no contestaron la encuesta o quienes eventualmente no pudieran haber entregado resultados fidedignos, considerando situación irregular en el territorio chileno. Pero al menos en el proceso censal no se consideró si están de forma regular o irregular en el territorio chileno, pero es la cifra que entrega el censo con una ola migratoria muy importante en comparativa de la medición del año 2017 a la medición del año 2024. Hablemos un poquito de la natalidad. Sabemos, según los resultados preliminares del censo, que Chile es una de las poblaciones que más ha envejecido dentro del mundo y también en la región. Pero también esto se ve refrendado con los datos respecto a la natalidad. Vamos a revisar la siguiente gráfica que tiene relación con aquello donde, si vemos los datos del año 2024, el 56.6% de las mujeres en edad fértil, aquí se considera mujeres desde los 14 años hasta los 40 años, tienen hijos e hijas, mientras que en la medición del año 2002 esta cifra abarcaba el 71.7% de las mujeres. El promedio de hijo por mujer ha disminuido. Si tomamos la medición del censo del año 1992 era 2.52, mientras que la del año 2024 llega a 1.97 hijos en promedio en esta, de alguna manera, complicaciones que se han dado, no solamente con una menor cantidad de hijos, sino que también con una postergación de la maternidad, que lo vamos a revisar a la vuelta de las declaraciones. Motivos por los cuales están naciendo menos niños, están naciendo más tarde en el país son múltiples, tienen factores que son culturales, que son sociales, que son económicos, y por lo tanto, si queremos atender este problema, tenemos que hacerlo de distintos lados. Tenemos que apoyar el cuidado, tenemos que trabajar más en corresponsabilidad, que tanto padres como madres puedan participar de manera activa en la crianza de sus niños. El primer impacto ciertamente es la presión que esto va a poner sobre todos los sistemas que descansan en base a solidaridad, dentro de lo cual tenemos, por ejemplo, la PGU, ¿cierto? Vamos a tener menos gente trabajando, generando ingresos para el Estado a través de impuestos, y vamos a tener una presión más fuerte sobre el sistema para financiar más pensiones, más transferencia de pensiones. Pero también tenemos que pensar, ¿cierto?, en que las sobrevidas van a empezar a aumentar y la presión que eso va a poner sobre el sistema de salud también. Políticas públicas que deben acompañar esta dificultad que tienen hoy los chilenos para poder tener más hijos. Se ha puesto sobre la mesa aquellas propuestas hoy en época de campaña, pero sin duda son varias las herramientas que deben estar a la vista para poder revertir esta cifra que hace que la población chilena se vaya envejeciendo. Les hablaba de la postergación de la maternidad y aquí dos datos. Uno bastante positivo, que es la reducción de la maternidad en edad adolescente, que ha bajado al 2%. Esto por la aplicación de políticas públicas
políticas que ha hecho reducir considerablemente esta cifra. Si comparamos los datos de principios del año 2000 al 2024, la reducción es bien importante y eso tiene relación con la eficacia de las políticas públicas que se han implementado. Pero también se puede apreciar en esta curva que las mujeres entre 20 y 29 años, hoy solamente el 32% de ellas tienen hijos, mientras que el año 92 era el 65% de ellas las que tenían hijos, lo que habla de una postergación de la maternidad ya a edades sobre los 30-35 años, según las cifras que entrega durante esta jornada de forma parcial el INE, porque quedan todavía entregas de resultados. Sí. Le decía que en mayo vienen las características de la vivienda y luego en junio vienen las características poblacionales de nuestro país. Sí, un censo multidimensional, pero quiero cruzar dos de los datos que tú entregabas, Dani, que es un tema que no solamente afecta a Chile, afecta al mundo. Incluso natalidad con migración. Porque claro, uno puede tener una visión buena o mala de la migración, cada uno tendrá la suya. Pero en el fondo aquí también hay que cruzar que, aunque nosotros, por ejemplo, tú cierras las fronteras, la tasa de natalidad de la población migrante es muchísimo más alta que la chilena. Yo recuerdo los números que se entregaron cuando se entregó los primeros datos del censo, el 20% de las guaguitas nacidas en los últimos años en Chile era de población migrante. Es decir, la población migrante es bastante más o mucho más fecunda, entre comillas, que la población chilena. Eso también te va a llevar a que la población migrante no solamente crezca por entrada, sino que también porque se reproduce más rápido. Claro, y de hecho esto tiene un correlato con la edad promedio de las personas migrantes que han llegado al territorio, que ronda entre los 30 y los 32 años. En promedio, esa es la edad finalmente de las personas que han llegado a nuestro país en el último tiempo, que son personas en edad fértil y por ende sin duda podrían venir a aportar, a revertir esta cifra de natalidad de nuestro país, que tiene una situación bastante compleja porque se ha ido envejeciendo la población de forma acelerada. De hecho, si comparamos esto y lo revisamos bien en detalle por región, la región que tiene la población más envejecida del país sobre el promedio es la región de Ñuble. Mira. Fíjate que es una de las regiones nuevas que tiene nuestro territorio y aún así es la que más ha envejecido. Decían los expertos, hay que mirar lo que pasa en Ñuble para tomar experiencias de ahí y poder aplicarlas en el resto del territorio que permitan revertir esta cifra. Así es, muy interesantes los datos que van saliendo entonces de a poco en estas sucesivas entregas del censo realizado el año pasado. Gracias, Dani. 1 de la tarde, sí, 2 de la tarde. 1 de la tarde con 41 minutos, vamos a la pausa, pero al regreso, Donald Trump celebró sus 100 días de mandato con un masivo acto en Michigan, ahí con su bailecito clásico. Nos vamos a la pausa y al regreso estará Andrea Aguilar. Ya volvemos con 24 horas al día. Volvemos con información política. Unidad por Chile es el nombre que los partidos oficialistas inscribieron en el CERVEL para ir a las primarias presidenciales. Ignacia Jiménez con los detalles. Ignacia, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Se logró la inscripción que el oficialismo venía pensando hace varios meses, este pacto electoral que va a llevar a 4 candidatos presidenciales a la papeleta de la primaria del mes de junio, 29 de junio, la fecha donde van a conocerse justamente los resultados de esta contienda electoral. Una contienda que tuvo harto de polémica en las últimas semanas, donde los candidatos buscaron diferenciarse de si uno era la continuidad o no del gobierno, pero que hoy día han firmado un compromiso justamente por la unidad, que más allá de lo que vaya a pasar en las próximas semanas de campaña, el compromiso es que después de la primaria todos se van a poner atrás del ganador de esa elección para respaldarlo en lo que va a ser la primera vuelta presidencial. Primaria inscrita ya ante el servicio electoral, con 4 candidatos que van a representar a los 8 partidos del oficialismo que llegaron bien temprano acá a la sede del servicio electoral. Se juntaron primero en la sede del Frente Amplio para todos juntos llegar a inscribir esta elección. Revisemos lo que dijeron los candidatos justamente por este hito que se marca en el oficialismo. Queremos que sea la ciudadanía quien elija de manera participativa, transparente y en el marco de la democracia, quién va a ser el representante o la representante del sector para las próximas elecciones presidenciales. Aquí van a encontrar una primaria que convertirá los dolores de Chile, las urgencias de Chile, en propuestas concretas, que con carácter y con liderazgo transformaremos
en sueños que se hagan realidad. Y si estamos hoy día aquí haciendo una primaria y habrá una votación donde se dirimirá una candidatura, no es para ver qué partido es más fuerte, ni siquiera es para ver qué candidato es mejor o qué candidata. Es para ver cuál es el mejor camino para mejorar la vida de los chilenos y las chilenas. Y ojalá se junten más banderas del mundo progresista para asegurar un triunfo, para transformar Chile, para responderle a ese pueblo que todavía nos espera. En eso estamos, vamos juntos. Muchas gracias. Andrés Monse se comparaban con lo que pasa en el escenario de la oposición, los candidatos presidenciales, porque decían ellos lograron una primaria, a diferencia de lo que pasa en la otra vereda donde no se logró lo que hoy día se ha inscrito por parte del oficialismo. Una primaria que no ha estado exento de polémicas, tampoco de apoyos de último minuto y cambios de última hora, porque recordemos que recién el día de ayer el Partido Socialista decantó por respaldar finalmente a Carolina Toá como su candidata presidencial después de una bajada que para muchos fue sorpresiva de su candidatura presidencial propia que representaba a la presidenta de ese partido. Todo eso, dicen, ha quedado atrás. De aquí en adelante viene el proyectar lo que va a ser una competencia de cara a la primaria, donde lamentan, eso sí, los partidos que no haya estado presente la Democracia Cristiana, que finalmente no va a participar en esta primaria y que de hecho el día de ayer reiteraron que ellos quieren ir a una primera vuelta con candidato presidencial propio, Alberto Undurraga representando esa opción. Revisemos lo que han señalado los presidentes de partido, que fueron parte importante del hito que se marca hoy, porque son ellos los que estampan la firma en este pacto electoral que se ha firmado ante el Servicio Electoral. Yo creo que no existen continuidades estrictas, restrictivas de un gobierno respecto de otro, porque son tiempos políticos distintos, pero que son un gobierno que va a aspirar a que las ideas progresistas, las ideas de justicia social, las ideas democráticas, muchas de ellas avanzadas en este gobierno, puedan retomarse, continuar, completarse en todo lo que corresponda. Y espero que todos podamos trabajar en unidad por una candidatura de futuro donde hay una izquierda responsable, una izquierda que ofrece soluciones a nuestro pueblo, a la ciudadanía, con responsabilidad y con sentido de futuro y de esperanza. Hay algunos aspectos de este gobierno que son importantes y hay que defender, pero son siglos distintos y en ese sentido va a ser muy difícil plantearse proyectos de continuidad. Los presidentes de partido marcando ahí también un punto que marcó la polémica entre las últimas semanas entre los candidatos, que es si es que ofrecen o no una continuidad al gobierno del presidente de la República. Recordemos que hoy día son partidos que respaldan a ese gobierno los que están llevando adelante esta primaria. Muchos candidatos, y en realidad casi todos han dicho que más allá que van a tratar de profundizar algunos cambios, ellos hoy día vienen a ofrecer una alternativa de futuro, otro país distinto al que propuso Gabriel Boric en la primaria presidencial y elección anterior, que también se inscribió un día como hoy acá en el Servicio Electoral. Y que a diferencia de ese día, hoy día sí se ha logrado ese pacto de unidad donde van a estar presentes todos los partidos políticos del oficialismo. La carrera, al final de cuentas, a la moneda oficialmente en este sector comienza el día de hoy. El vamos de esa campaña se va a dar a partir de hoy y vamos a ver cómo se va a dar ese despliegue de los candidatos pensando en la primaria y en quién vaya a representar al oficialismo en la elección del mes de noviembre. Jiménez con la información política de la jornada. Muy buenas tardes. 14, 2 de la tarde con 7 minutos, nos vamos a una pausa y al regreso, importante, ¿cómo va a funcionar el comercio este 1 de mayo? Bueno, y en tu bolsillo, impactantes cifras sobre el acceso a la casa propia. Ya Mañana feria irrenunciable, por eso. Así es. Ya volvemos con 24 horas al día. Les contamos que 7 personas fueron detenidas por robar cables subterráneos en Talcahuano. Se hacían pasar por técnicos en telecomunicaciones y fueron sorprendidos infraganti. Más detalles nos cuenta Felipe Jara. Felipe, adelante. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, y de hecho ese antecedente, el grado de especialización que tenían justamente estos sujetos, estos 7 delincuentes, es uno de los que llamó particularmente la atención, porque ellos tenían un grado de organización bastante importante, tenían además bastante especialización y operaban con equipamiento que no levantaba ningún tipo de sospecha. Sin embargo, ayer, mientras estaban
operando en la comuna de Talcahuano, robando cables, que tendido eléctrico que estaba soterrado, se recibió una alarma por parte de una de las empresas afectadas y esto movilizó entonces a la policía de investigaciones, que rápidamente se movilizó hasta ese lugar, hasta la comuna de Talcahuano. De hecho, hay registros que muestran el momento en que estos sujetos caen, en el momento en que son capturados por personal de la policía civil. ¿Qué estaban haciendo estos sujetos? Como se los describía yo, llegaron hasta ese lugar y no levantaron ningún tipo de sospecha. ¿Por qué? Porque venían con ropa que simulaba y era muy parecida a la que ocupan empresas de telefonía, por ejemplo, o empresas de telecomunicaciones y eléctricas también. Además lo hacían, se movilizaban en vehículos que también son idénticos a los que usan este tipo de empresas. Tenían escaleras telescópicas, andaban con equipamiento que son los que usan este tipo de empresas y así lograron entonces acceder a los cables que están soterrados en este lugar, en Avenida Gran Bretaña, en la comuna de Talcahuano, y es así entonces que acceden a este punto, comienzan a cortar el cable que se encontraba bajo tierra, sin embargo no pudieron terminar esta labor debido a que justamente cuando estaban en eso y aún no huían, son detenidos por la Policía de Investigaciones. ¿Qué pasó con el cable? Quedó todo en estos ductos subterráneos que están bajo tierra y que conducen justamente este tipo de cables. Acá en la comuna de Talcahuano hay un foco, pero estos sujetos no estaban en el radar ni de la policía ni de la fiscalía. ¿Por qué? Porque son de la región metropolitana. Serían parte de una organización más grande y de hecho parte de los sujetos detenidos durante la jornada del día de ayer son investigados por hechos similares ocurridos en la región metropolitana. Los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. Se logra incautación de evidencia bastante importante desde el punto de vista investigativo, tales como los vehículos los cuales circulaban y pretendían transportar este cable robado. Es relevante también indicar que estos vehículos se asemejan bastante a los ocupados institucionalmente por las compañías de electricidad. Se logra divisar estas 3 furgones que tenemos acá, que representan, ¿cierto?, o asemejan de este tipo de compañías. Se logra la detención en flagrancia de estos 7 sujetos. Se ha priorizado este delito porque tiene un tremendo impacto en las comunidades locales. La ciudadanía sabe lo que significa cuando hay un corte de cable, se generan interrupciones en los servicios y eso genera en muchos sectores de Talcahuano, de Concepción, un impacto muy negativo en la comunidad. Sí, de hecho, a partir de 2023 a la fecha ha habido un aumento exponencial del robo de cables. ¿Qué pasó con los 7 integrantes de esta agrupación delictual? La Fiscalía va a pedir la ampliación de la detención precisamente por antecedentes que tienen que confirmarse, que tienen que allegarse a la investigación para realizar la formalización de cargos. Lo más probable es que esto ocurra el día viernes. Muy bien, Felipe, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Cambiamos de tema. Tras asistir a la cuenta pública del fiscal nacional Ángel Valencia, el presidente Boric dijo que las instituciones tienen que hacer su trabajo y que nadie en Chile está por sobre la ley, agregando que a veces es natural que se generen tensiones entre los órganos del Estado. Esto en referencia a la solicitud o fallida solicitud de la Fiscalía en orden a intervenir el teléfono del primer mandatario por el caso Procultura. Escuchemos justamente al presidente Boric y al fiscal Ángel Valencia. Las instituciones tienen que hacer su trabajo, no solo tienen que hacer su trabajo, tienen que hacerlo bien. Cuando eso sucede, es natural que a veces se generen tensiones entre las instituciones. Cuando se generan tensiones en las instituciones, siempre hay que volver a los principios de justicia. Y yo como presidente de la República, como jefe de Estado, tengo una profunda convicción en que hay que dejar que las instituciones funcionen y que nadie en Chile está por sobre la ley. Confío en la institucionalidad chilena y yo personalmente y todo el gobierno siempre, y es la instrucción que yo he dado, va a tener toda la disposición para colaborar con la justicia en cumplimiento de la ley. Tal como muchas otras oportunidades, lo que me corresponde señalar es que cuando hay una investigación que todavía está vigente y que está reservada, particularmente aquellas por lavado de activos que tienen un secreto reforzado, no corresponde que entreguemos información sobre el particular. Y les ruego que no interpreten mi respuesta en el sentido de que no hay, si hay, no existe o no se construyen especulaciones sobre el particular. Cuando una investigación está reservada, está reservada. ¿Se le informa o no? Es que, le insisto, no corresponde que entregue información sobre el particular.
tu bolsillo. 2 de la tarde con 21 minutos. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del sueño de la casa propia, un sueño que lamentablemente lo hemos visto en los últimos años, cada vez se hace más lejano y los números así lo dicen, no solamente en la venta, por ejemplo, de casas y departamentos, sino también el porcentaje de familias hoy día que tienen la posibilidad, de acuerdo a sus ingresos, de postular a un crédito hipotecario. Las cifras son realmente dramáticas. Lo vemos en la primera gráfica y los especialistas dicen que aquí se hace urgente, por ejemplo, que se apure en el Congreso el proyecto de ley que subsidia a las familias que buscan un crédito hipotecario de parte del Estado de un subsidio para hacer más liviano y accesible la casa propia, vivienda, departamento, casa, a través de un crédito hipotecario. A ver, ¿cuántos hogares cumplen las condiciones para acceder a un hipotecario? De acuerdo a toktok.com. El año 2018, el 29% de los hogares, hace 7 años, cerquita, accedían o podían acceder a un hipotecario. Si lo hacemos en matemáticas simple, 1 de cada 3 hogares. Hoy día esa cifra cae dramáticamente a un 17%, o sea, cae 12 puntos solamente los hogares que cumplen las condiciones para acceder a un hipotecario. Vamos con la siguiente estación, el sueldo mínimo que se requiere para acceder también a este tipo de crédito. El 2020, hace 5 años, el sueldo promedio para acceder desde a un departamento a través de un crédito hipotecario, no subsidio social, crédito hipotecario, era 1.120.000 pesos, también de acuerdo a toktok.com. Crece casi 600.000 pesos en tan solo 5 años, llegando hoy día a 1.760.000 pesos el sueldo mínimo que se requiere para acceder a un departamento. Hoy día el promedio de ingresos en Chile, el promedio, no la media, el promedio son 800.000 pesos. Es la mitad de esto. O sea, claramente, gran parte de los chilenos quedan fuera de este sueño de la casa propia. Vamos con la siguiente estación. Y esto es bien decidor, esto es efecto de lo que estamos conversando. ¿Quién arrienda hoy en Chile? ¿Cuál es el perfil del arrendatario en Chile y en la región metropolitana? El año 2020, también, al mismo estudio de TokTok, el año 2020 el promedio de los arrendatarios en Chile, el promedio, la región metropolitana, perdón, era 35 años. Hoy día ese promedio llega a 46 años. Es decir, en este rango etario, hace algunos años, aquí se concentraba el negocio de los hipotecarios, entre más o menos los 40 años. Hoy día esa misma población no puede acceder a la casa propia y está arrendando. Y de acuerdo a estas proyecciones que hace TokTok, el 45%, el 2055, estos 25 años más, el 45% de la población de la región metropolitana van a ser arrendatarios, para que entendamos la dimensión de la crisis de vivienda que se vive en Chile. Vamos con la siguiente estación y estos son números de la Cámara Chilena de la Construcción que van concatenados con lo que estamos conversando. La venta de casas y departamentos durante el primer trimestre de este año. Enero-marzo se vendieron 4.897 unidades. Si lo comparamos con el año pasado es prácticamente lo mismo, pero si lo comparamos con el trimestre anterior, es decir, con octubre-diciembre del 2024, tenemos una caída de casi el 11% y esto se ha ido repitiendo lamentablemente. Y hoy día tenemos un stock de casas y departamentos de 68.000 viviendas, un crecimiento de 6% en 12 meses. Pese a que hay una cantidad de viviendas que no se vende, casas y departamentos, los precios no caen, lamentablemente, y esto se suma al difícil acceso al crédito. Y la última gráfica que hemos preparado tiene relación si hacemos el ejercicio. ¿Cuánto, con el stock que tenemos de 68.000, cuánto nos demoraríamos en vender ese stock? Esas 68.000 sin que entre ninguna casa y departamento más. Nos demoraríamos 42 meses, es decir, 3 años y medio se necesitarían para agotar ese stock. En el caso de los departamentos, 45 meses. En el caso de las casas, 24 meses. En los últimos 15 años, solamente 3 veces hemos superado los 40 meses para agotar ese stock. Para que dimensionemos, Monse, el momento económico, o más que todo del tema hipotecario, el acceso a la casa propia que está viviendo en nuestro país. Estas cifras son súper decidoras. Súper decidoras y súper difíciles también para las generaciones más jóvenes que comienzan a trabajar, a ingresar al mundo laboral, y la esperanza de la casa propia cada vez se aleja más, ¿no es cierto? O tiene que ser ya a mucha mayor edad después de haber tenido muy buen ahorro, y es difícil ahorrar, además. Exactamente. Bueno, preste atención porque mañana será el Día del Trabajador y junto a él muchos tendrán un sándwich. Mira. Un sándwich por el fin de semana largo, ¿no es cierto? Se proyectan más de 400.000 viajes fuera de Santiago y Felipe Gallegos nos cuenta detalles. Felipe, adelante. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, se vive la víspera de un fin de semana largo para muchos. En rigor no es fin de semana largo, pero muchos se van a tomar sándwich el viernes y eso se nota acá en el Gran Comercio, donde varios están anticipando sus compras. De hecho, según datos, según proyecciones
de la Subsecretaría de Turismo, más de 400.000 personas van a viajar por los diversos destinos de nuestro país. Hablamos de los viajes con pernoctación, que van a oscilar entre los 407.000 y los 480.000, según las proyecciones de la Subsecretaría de Turismo. Viajes que van a comenzar durante la jornada de mañana jueves, día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Bueno, nosotros hemos estado conversando justamente con los transeúntes. Algunos piensan justamente viajar, salir de Santiago durante este fin de semana. Pasemos a revisar de inmediato esas declaraciones. Tiene jueves, viernes, sábado y domingo, o sea, son 4 días. Así que, sí, pues obvio, hay que aprovechar, hay que arrancarse un poco de Santiago. Pues. No trabajo, me quedo acá. Fantástico entonces, porque 4 sí, días... de descanso, merecido para los profesores. Espero que todos lo tengan. ¿Viernes le tocó sándwich o toca trabajar? ¿Cómo? Libre. Claro, las labores de la casa nomás y cuidar a mi hijito. ¿Tu caso trabaja el viernes? ¿Cómo lo ves? No, en nuestro caso trabajamos. El patrón no se paleteó con el día. Igual trabajamos el día viernes, así que igual hay que turnarse ahí las personas que van a tomarse el viernes y tienen el fin de semana largo y los otros que tenemos que trabajar. Y yo partía a este despacho diciéndoles que más de 400.000 personas van a viajar por los distintos puntos del país este fin de semana, largo para muchos. Bueno, esa cifra supera largamente a lo que fue el Día del Trabajador del año pasado, cuando apenas 54.000 personas viajaron por Chile, eso considerando que ese año, ese día feriado correspondió a un día miércoles, lo que dificultó que muchos pudieran viajar por el país. Bueno, este feriado lo vamos a tener el día jueves, por eso muchos optaron por tomarse el viernes como día sándwich y así disfrutar de un fin de semana largo. De hecho, la Subsecretaría de Turismo ya derechamente plantea que este es el segundo fin de semana largo del año. Pero ¿cuáles son los destinos predilectos para los chilenos? En primer lugar, la región de Valparaíso, le sigue la región metropolitana y en tercer lugar, la región de O'Higgins. Respecto a los destinos preferidos para estos 4 días que muchos van a tener, escuchemos justamente a la Subsecretaria de Turismo que le entrega más detalles. En este fin de semana largo en que se conmemora el Día del Trabajo, queremos comentarles que las cifras que existen estimadas para la cantidad de viajes son cerca de 487.000 viajes, teniendo como comunas de destino las comunas, o más bien las regiones de O'Higgins, Valparaíso y la región metropolitana. Viña del Mar, Algarrobo, El Tago, El Quisco, esos son los panoramas predilectos entonces para este fin de semana que muchos se han tomado a propósito del Día Internacional del Trabajador. Hay que decir también que como es tradición, ¿no? Todos los 1 de mayo es feriado irrenunciable para el comercio, por ende los malls y los supermercados van a cerrar sus puertas, sin embargo van a estar abiertos y operativos, por ejemplo, las farmacias de turno, las bencineras, los almacenes atendidos por sus propios dueños y también los restaurantes. Así que habrá también fiscalización por parte de la Dirección del Trabajo a propósito de este feriado irrenunciable del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, que muchos se lo van a tomar sándwich el viernes también aprovechando de hacer un fin de semana largo. Así es, Felipe, muchas gracias y vamos a reiterar entonces la información respecto al funcionamiento del comercio en este día 1 de mayo, feriado irrenunciable. Así es, el comercio no puede abrir este día, sin embargo hay algunas excepciones, según lo que dicta entonces la Dirección del Trabajo en esta área. Restaurantes, servicios de entretenimiento como cines, discotecas y también farmacias pueden funcionar. ¿Qué pasa con los supermercados? Estarán abiertos hoy día miércoles hasta las 19 horas y el 1 de mayo estarán cerrados. Oye, vamos a escuchar una música para cerrar tu bolsillo que a muchos los va a hacer feliz. Dice, ¿por qué estamos escuchando al Zorzal Criollo, al más grande, Carlos Gardel? Porque hoy día cantó Gardel. Hoy día cantó Gardel. Mucha gente lo sabe, justo sí, antes del 1 de mayo. Bueno. Este abril fue más largo que marzo, pero bueno, cantó Gardel. Cantó Gardel. Sí, y lo tenemos justo ataviado con la ropa del 21 de mayo. Del 21 de mayo está como, ¿por qué? No, el 21 de mayo va a estar cuando canta Gardel en mayo. Claro, una cosa extraña, pero mañana es 1 de mayo, no tiene nada que ver con 21 de mayo. Es verdad, pero cantó Gardel. No confundir las celebraciones. Empezar a decir, oye, pasemos a revisar el Buenas tardes, escuchando por una cabeza. Muchos se están riendo de mí por interno, da lo mismo. La Serena, región de Coquimbo, escuchando al gran Carlos Gardel, siempre con sus nubes, con su cielo encapotado ya, el faro de La Serena. Y también vamos a ver cómo está el litoral. Mira, está nubladito Cartagena, se ve lindo el color del mar, por cierto, nublado está, y esperando a los visitantes ya, estos
playas de... Esto es el Quisco. Vamos a Cartagena, al ladito. Pegado. Estamos en el Quisco, claro. Sí, yo pensé, vamos a pues, Cartagena. dije Cartagena. Sí. Ya, pero este es el Quisco, pero sí, al lado. Vamos a Cartagena, le voy a mandar saludos a mis suegros que están ahí al ladito. Está nubladito, En Santo Domingo, lo están disfrutando allá, un saludo allá. Disfrutando el fin de semana largo, el que puede, puede. Así es. ¿Vamos a Punta Arenas? Vamos a Punta Arenas. Qué linda la luz de Punta Arenas. Muy bonita con esta. Así es. Con esta linda imagen vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver, pero si algo... Ya volvemos con 24 horas al día. Bueno, les contamos que una pelea entre alumnos y apoderados en un liceo terminó con 5 personas detenidas. Se trata de un padre que derribó un portón con su camioneta para ingresar al establecimiento. Fabián Collado tiene los detalles de esta lamentable noticia. Fabián, adelante. Muy buenas tardes. Riña descomunal que tuvo como protagonista a adultos y menores de edad al interior del Liceo Municipal de San Pedro de Melipilla. Todo esto en horas de la jornada de ayer. Establecimiento que está ubicado en la ruta 66 a la altura del kilómetro 94,5, porque Carabineros de la Tenencia San Pedro fue informado que existía una pelea de grandes proporciones al interior de dicho establecimiento educacional. Por lo mismo, la policía uniformada arribó hasta ese sector y pudo confirmar los datos que en el recreo comenzó una pelea entre estudiantes, salió de tono, subió de tono y posteriormente ahí es cuando se involucran apoderados. Por lo mismo, la policía uniformada tuvo que intervenir en medio de todo esto y detuvo a 4 adultos y un menor de edad. Todos estaban implicados directamente en los desórdenes, en los incidentes que habían ocurrido durante las últimas horas. Además, la policía uniformada incautó un arma blanca. Imagínense, podría haber terminado a alguien apuñalado, un bate de béisbol. Todo esto habría sido utilizado en medio del altercado. Afortunadamente, no hubo personas que terminaran lesionadas a raíz de que hayan sido apuñalados o golpeados con este bate de béisbol, pero estuvo a pocos segundos de ocurrir una tragedia al interior del Liceo Municipal de San Pedro de Melipilla, una comuna que es más bien rural de la región metropolitana y que llama la atención porque no ocurren habitualmente este tipo de situaciones. Vamos a revisar más antecedentes a continuación. Lamentamos profundamente la pelea ocurrida en nuestro Liceo Municipal de San Pedro esta mañana entre 2 alumnos. Dado esta situación, acuden al Liceo Municipal los apoderados, los cuales ingresaron de forma muy violenta, derribando el portón del establecimiento, donde hubieron 5 personas detenidas, 4 personas adultas y un menor, uno de los alumnos. Bueno, ninguno de los apoderados que ingresaron al establecimiento educacional cumplieron con las reglas mínimas que se pide autorización, obviamente, para que adultos estén al interior del Liceo Municipal de San Pedro. De todas maneras, producto de estos violentos hechos, es que las clases fueron suspendidas durante esta jornada y durante el viernes. Se van a retomar el próximo lunes para que exista un ambiente de mayor tranquilidad y además de reflexión, producto de estos violentos hechos que podrían haber terminado con personas, con estudiantes heridos, producto de la gigantesca gresca que tuvo que ser intervenida por parte de Carabineros y que afortunadamente, como les decíamos, no dejó personas heridas. Así es, Fabián, lamentable, impresionante que cuando adultos finalmente se meten en una pelea de niños, esto se transforma en algo mucho peor. Fabián Collado entonces con la noticia del momento desde Melipilla y nos vamos al deporte. Tenemos Champions. Oye, hay que anunciar al ganador rápidamente. Barcelona, 15 horas con Inter. Uy, quedan 2 minutitos. 2 minutos. Rápidamente. ¿El libro lo pueden traer o no? ¿Hay ganador? Hay ganador. ¿Tenemos ganador o no? Hay ganador, hay ganadora. Sí. Tenemos que decir que Andrés, nosotros no hemos sido jueces. Entra plano. Venga para acá, venga rápido. Venga para acá. Esto nosotros no somos los jueces. No sabemos quién es el ganador o quién es la ganadora. El ganador es Sergio Pinto, ¿no? Pero este libro va a ir a uno de los hogares que nos acompaña día a día. A ver, ahí está Vanessa Luknich. Bueno, así es su... Vanessa es la mamá, porque yo creo que el libro ahí es para el niño. Queremos fomentar la lectura, con 100 años de gloria. Muy bien, ¿ah?
me imagino que es el lema, la foto, todo, con la Vale muy molesta de fondo, no sé por qué. La Vale muy linda y Andrés sale, y ese eres tú, Andrés, además. Soy yo, sí. Sí, es Andrés. Ah, esto tiene que haber sido... Y es una madre que yo creo que es muy bonito lo que dice, que quiere fomentar la lectura ¿Cierto? en los niños Merecido. leyendo este libro. Merecido. Merecidísimo. Le agradecemos a toda la gente que nos mandó muchísimas fotos, muchos mensajes, sin insultos, por fin. Es verdad. Así Hubo que que hacer un par de filtros. La producción se va, por interno, se va a comunicar con los ganadores y ojalá lo lean y también nos manden una fotito para ver cómo disfrutan de este libro. Es bonito. ¿cierto? El niño leyendo. Exactamente. Así es. Don Sergio, gracias. Nos vemos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos Buenas vemos tardes. el viernes. Mañana algunos trabajan. Yo trabajo. Yo. No creo ser mejor, fui diferente en nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me hace... Con el auspicio